análisis educativo donde la métrica es el punto de partida, no la conclusión. Soy Judith Santiago y en este espacio debatiremos las políticas, las herramientas y las filosofías que dan forma a la educación en nuestro país. Hoy, en nuestro primer episodio, debatiremos si los resultados de pruebas estandarizadas, como es PISA, ERS y otras, son un diagnóstico completo o una recta incompleta y estandarizada. Abrimos con una reflexión. Imaginen que la educación de nuestro país esté en un quirófano y el médico cirujano solo confía en una sola medición, el peso del paciente. ¿Es suficiente? El título de este episodio es ¿Quién y cómo se define la evaluación en México? Le doy la bienvenida a nuestros invitados, Marcelino González y Karina Salgado. Bienvenidos. Nuestra mesa de debate aborda hoy la atención central. La planeación educativa en México sigue respondiendo a las necesidades internas del país o se ha convertido en un acto forzado, condicionado y reactivo por la presión de los resultados de las evaluaciones internacionales. Comencemos por explicar este punto, Marcelino. ¿Por qué son estas pruebas tan importantes? Sí, Judith, antes que nada agradecerte la invitación. Con mucho gusto vamos a dar respuesta a la pregunta planteada. Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, son herramientas cruciales para evaluar la calidad y equidad de los sistemas educativos a nivel global y regional, respectivamente, aunque cada uno tiene su enfoque y su alcance. Ambas pruebas proporcionan información valiosa que permiten a los países identificar fortalezas y debilidades en sus políticas educativas y, en esta última instancia, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. PISA, coordinado por la OCDE, evalúa las habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, en matemáticas y en ciencias, con el propósito de determinar si están adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarios para participar plenamente en la sociedad moderna. Su importancia radica en su capacidad para ofrecer una perspectiva comparativa entre diferentes países, permitiendo así identificar qué sistemas educativos están teniendo éxito y cuáles necesitan mejorar. Además, PISA no solo mide el rendimiento académico, sino que también investiga factores contextuales, tales como el entorno socioeconómico de los estudiantes y las características de las escuelas, lo que ayuda a comprender mejor las causas de las diferencias en el rendimiento. Por otro lado, ERCE, liderado por la UNESCO, se encuentra o se centra en la evaluación de estudiantes de educación primaria en América Latina y el Caribe. Su principal propósito, Judith, es proporcionar la información comparable sobre el rendimiento de los estudiantes en áreas clave como la lectura, escritura y matemáticas, así como identificar factores que influyen en el aprendizaje. Bien, Es Marcelino. la respuesta que te puedo dar rápidamente conforme a las dos pruebas estandarizadas, Judith. Muy bien, muchas gracias por la información. Bueno, pues a esto agreguemos sobre la mesa la visión oficial. Para figuras de la OCDE, estas evaluaciones son el motor de las reformas educativas. ¿Cuál es la justificación central y el argumento metodológico clave que usa la OCDE para posicionar a PISA como la herramienta superior indispensable para la planeación y la mejora sistémica? Más allá de la lectura y de las matemáticas, ¿qué competencias dicen realmente estar midiendo? Bien, mira, la justificación central de la OCDE para posicionar a PISA como una herramienta indispensable para la planeación
y mejora sistémica radica principalmente en su capacidad de proporcionar evidencia comparable y accionable a nivel global. El argumento clave de Andrés Schleicher es que PISA permite a los países mirarse en el espejo frente a los sistemas educativos líderes del mundo, ofreciendo así un punto de referencia que trasciende las fronteras curriculares nacionales. La superioridad de PISA, según sus defensores, reside en que evalúa la adhesión en un temario específico, sino la preparación de los jóvenes para la vida adulta y el mercado global. El argumento, desde luego, metodológico, es el enfoque en que la evaluación de competencias en lugar de la simple recuperación de conocimientos. PISA simula problemas del mundo real para medir la aplicación creativa del conocimiento en contextos novedosos y no familiares, evaluando si los estudiantes pueden analizar la información, resolver problemas complejos y comunicarse eficazmente más allá de la lectura y las matemáticas. Obviamente PISA pues mide realmente estas características. Déjame decirte tres, Judith, tres características esenciales. La primera habilidad para evaluar PISA es las habilidades para la vida. Esto quiere decir que los estudiantes tengan la capacidad para satisfacer demandas complejas en contextos variados, movilizando así recursos cognitivos y socioemocionales. Pero también desarrollar el pensamiento crítico y analítico. Esta habilidad le sirve a los estudiantes para identificar cuestiones científicas, usar evidencia y extraer conclusiones fundamentadas. Y la última, que serían los factores contextuales y actitudinales, donde a través de sus extensos cuestionarios de contexto, PISA mide las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, su motivación, el entorno socioeconómico del hogar y la cultura escolar, proporcionando datos ricos para entender por qué rinden y cómo rinden. En resumen, Judith, diría que la OCDE justifica que PISA como una herramienta vital porque mide lo que realmente importa para el éxito futuro en un mundo en constante cambio, proporcionando datos que los sistemas educativos pueden usar para innovar y mejorar la equidad y la calidad de manera estratégica. ¿Sí, Judith? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Marcelino. Tienes toda la razón. Son tres puntos importantes que debemos de considerar. Y bien, Karina, basándonos en el análisis de las políticas públicas, podemos realmente considerar que la justificación de la OCDE es tan neutral y puramente técnica como se presenta. ¿Existe una agenda económica o ideológica subyacente en la selección de las competencias que PISA prioriza, como es la lectura, matemáticas y ciencias, y cómo se manifiestan estos intereses en los sistemas educativos nacionales? Hola Judith, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este foro. Muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio contigo. Sin duda podemos señalar que hay argumentos sólidos entre los cuales hay que marcar con especial señalización el enfoque de la economía y la globalización. La prueba PISA ha sido señalada por promover políticas educativas neoliberales y sus resultados se utilizan para justificar el cambio de las políticas educativas para que los perfiles de egreso respondan a las demandas del mercado laboral mundial. Este cambio la estigmatización de la prueba en enfocarse en competencias específicas como la lectura, las matemáticas y la ciencia, omitiendo competencias como la ética, el desarrollo físico, la moral, el civismo, las artes. Son áreas que no se consideran porque no forman parte del capital humano. Es importante mencionar
que esta prueba que se realiza cada 3 años en los países anuncia por todo lo alto con bombo y platillo sus clasificaciones y esto genera una gran tensión en sus gobiernos, pues todos buscan mejorar los resultados. Ponce señala en un estudio que realizó que PISA es una forma un tanto camuflada de presionar a los estados para reformular sus políticas educativas. Sin embargo, el relato que nos presentan los medios de comunicación y la política partidista hace que construyamos alrededor de estos resultados un discurso de posverdad. Los docentes somos los que nos quedamos dentro del ojo del huracán en esta prueba, ya que sus análisis erróneos, sesgados o malintencionados son directamente cuestionados hacia nuestra práctica profesional, merma nuestra autoridad, el reconocimiento profesional que merecemos y nos someten a un proceso constante de rendición de cuentas. Este mal uso que hacen de la prueba nos conduce a un proceso de mercantilización de la educación. Los fines educativos ya no viran en función de la calidad educativa, sino que pierden ese carácter humanista de formar ciudadanos y toman un corte utilitarista para formar mano de obra eficiente. Entonces, los docentes pasamos de convertirnos a formadores en convertirnos en simples técnicos de la educación y la motivación y la identidad profesional disminuyen, si no es que desaparecen. Por ello, creo que se puede afirmar que sí, efectivamente, PISA favorece la deshumanización del proceso educativo y es urgente la vuelta a una educación más centrada en la persona y en su desarrollo integral. Por eso es necesario hacer mención que durante este sexenio y el anterior, los resultados de la prueba PISA no fueron la base para el diseño de la reforma llamada Nueva Escuela Mexicana, y esto deja la puerta abierta para ver hacia dónde van a conducir las políticas educativas de nuestro país con los resultados de PISA 2025. Gracias, Judith. No, gracias a ti, Karina. Y es muy importante lo que nos mencionas, hacia dónde se va a conducir justamente estas pues políticas. Y bien, en el mundo real, ¿cómo se traduce un mal resultado de PISA? Es una de las preguntas que nos hacemos. Hablamos del concepto de gobernanza a distancia, de Steve Ball, y cómo las políticas nacionales se ven forzadas o condicionadas a cambiar. Muy bien, mira, casi siempre cuando utilizamos el argumento de que hay una crisis educativa o la ineficiencia del sistema educativo actual, es cuando utilizamos estas pruebas, ¿no? Justificamos así la necesidad de cambios drásticos en las políticas educativas. Es necesario marcar esa tendencia de decir que todo lo viejo está mal y todo lo nuevo va a ser lo mejor del mundo para que la gente, la comunidad, los profesionistas y sobre todo nosotros los docentes lo aceptemos con entusiasmo. Stephen Pal nos explica que la gobernanza son los cambios en las formas y modalidades del Estado, es cómo funciona el Estado y cómo se relaciona con los ciudadanos en cuanto a la forma en que nos gobiernan. Ahora bien, si nos centramos en cómo los gobiernos y los organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial capitalizan los resultados de PISA, instrumentándolos como una herramienta de presión y justificación para implementar reformas educativas específicas que bien convienen a sus intereses, son a menudo estandarizadas a nivel global y sabemos las enormes diferencias que hay de un país a otro, de un estado a otro, de un municipio a otro. Entonces, esas son lo que te puedo decir de qué tanto puede influir esta prueba o el mal resultado de PISA en nuestras escuelas en México. Así es, Karina, estoy completamente de acuerdo. Las condiciones de vida son completamente diferentes alrededor del mundo, no solamente en nuestro México de una frontera a otra o de un estado a otro. Y bien, eso también nos lleva a cuestionarnos más acerca de las condiciones de estas pruebas. Marcelino, la crítica habla de enseñar para la prueba, pero no existe un riesgo real de que esta obsesión por los rankings obligue a que los países
pues descarten contenidos culturalmente relevantes como es el arte, la historia local, que PISA no mide. ¿Dónde queda la planeación situada? Sí, Judith. Mira, antes de contestar la pregunta indiscutiblemente precisa y situada, ¿no? En el contexto de las políticas educativas, eh, quisiera hacer énfasis en los resultados de PISA precisamente que se aplicó en el 2022 para los estudiantes mexicanos, donde obtuvieron puntuaciones significativamente por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas, que es matemáticas, lectura y ciencias. Pues ahora sí los resultados clave en PISA que se aplicó aquí en México en el 2022, pudiéramos decir que en matemáticas, por ejemplo, la puntuación que sacó México fueron de 395 puntos y el promedio que maneja la OCDE es de 472 puntos. Es decir, que México obtuvo menos 77 de acuerdo a la media de la OCDE. En lectura se obtuvo 415 puntos, mientras que la OCDE maneja una puntuación de 476, obteniendo así un menos 61 puntos. Y en ciencias obtuvieron 410 puntos. En la puntuación de la OCDE son 485, con un menos de 75. O sea, las tres áreas que se evaluaron estuvieron por debajo de la media. Así, de esta manera se ubicó México en la antepenúltima posición entre los 37 países miembros de la OECD. Entonces, aquí es donde, por ello, a veces la crítica central de la influencia de PISA, pues obviamente radica en el temor de que la obsesión de los rankings degenere en una estandarización curricular global, marginando en ocasiones contenidos culturalmente relevantes y la pertinencia local de la educación. Este riesgo es real. Si los sistemas educativos adoptan PISA como un fin y no como un medio, pues obviamente se va a dar esta finalidad, ¿no? El peligro surge cuando los gobiernos, ansiosos por mejorar su posición en la clasificación de la OCDE, reorientan sus políticas hacia las áreas medidas de lectura, de matemáticas y ciencias aplicadas, a expensas de humanidades, artes e historia local. Estas últimas o estos últimos fundamentos para la soberanía educativa y la formación de la identidad de los estudiantes, sí, desde luego, pero también PISA busca medir competencias aplicables globalmente. Su enfoque puede inadvertidamente devaluar saberes específicos del contexto que son vitales para una comunidad. Aquí es donde la planeación situada aparece o parece chocar con la lógica de PISA. La planeación situada, como tú sabes, prioriza el entorno inmediato del estudiante como fuente de aprendizaje significativo. Mientras que PISA, aunque contextualiza sus problemas, utiliza un marco de referencia global. No obstante, esta dicotomía es, en parte, una falsa elección. La planeación situada es una estrategia pedagógica que debe desarrollar o se debe desarrollar de forma natural las competencias de pensamiento crítico y resolución de los problemas que PISA valora. El problema no es PISA, sino el uso de lo de los planificadores educativos de todos los países, de todas las naciones, donde le dan
o que le dan los datos. Así las políticas se centran únicamente en el puntaje y se pierde, en verdad, Judith, esa riqueza cultural que tú mencionas. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Pues es información muy relevante que nos has compartido para poder entender, pues desde las diferentes visiones y contextos, estas pruebas. Y bien, vamos a regresar un poco a esta visión que planteábamos al inicio del paciente. El bajo resultado no solo pide una reforma, sino que genera lo que hemos llamado la política de la vergüenza. Karina, ¿cómo capitalizan los gobiernos y los organismos internacionales esta vergüenza para imponer su agenda? Mira, Judith, esto lo hacen de manera muy, digamos, muy discreta, ¿no? Los gobiernos y los organismos internacionales capitalizan estos resultados de diversas maneras. Los utilizan, sobre todo los malos, como una justificación para implementar reformas educativas específicas y alinear las políticas nacionales con agendas globales o con las de los países con mejores resultados. Los informes sirven para promover un determinado modelo de educación basado en competencias y resultados medibles, que a menudo se alinea con las necesidades del mercado laboral global. Estos resultados se utilizan para recomendar e incluso se utilizan para condicionar, y esto es muy importante, para condicionar los préstamos o las ayudas que dan el Banco Mundial o la OECD o la UNESCO a reformas que armonicen los estándares de los sistemas educativos con aquellos que son internacionalmente aceptados. Esto impulsa la idea de que la calidad de los maestros es el factor determinante del rendimiento estudiantil, lo que lleva a sistemas de evaluación docente vinculados a premios o castigos, como la asignación de plazas por concurso o la pérdida del empleo si es que no das el ancho, como sucedía en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Sin considerar las condiciones socioeconómicas o la infraestructura escolar. En el caso de Guerrero, más del 30% de las escuelas que existen, pues están en condiciones sumamente precarias. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar de la culpa que tenemos que cargar los docentes, porque no se consideran las condiciones laborales o las malas estrategias que tiene el gobierno. Todo esto se oscurece bajo los problemas estructurales que son o tienen más profundidad, como la desigualdad económica, la falta de inversión adecuada en la infraestructura educativa o las condiciones de trabajo reales en las aulas, que las pruebas estandarizadas pues no suelen medir. Eso lo sabemos nosotros y eso lo vivimos diariamente, pero no lo mide una prueba PISA, Judith. Así es pues sumamente interesante la información que nos proporcionas. Es otra cara de la educación que pues va muy, muy, muy apegado a estas pruebas, pero que en realidad pocas veces se toma en cuenta y se plantea lo importante que es, ¿no? Y pues mirando hacia el futuro y usando la lente de la planeación, pues también nos generamos más preguntas, ¿no? Porque es como un tema muy amplio. ¿Cómo podemos reorientar las políticas? ¿Cómo debe ser un sistema de planeación educativa que use los datos de forma inteligente, pero que priorice la soberanía educativa y el contexto sobre el ranking? Me gustaría escucharte, Marcelino. Con mucho gusto, Judith. Mira, la clave principal para usar la información de PISA de manera efectiva en la planeación educativa es cambiar radicalmente su rol. De ser el diagnóstico maestro que dicta la política educativa a ser una herramienta más dentro de un conjunto de indicadores contextualizados. PISA es un termómetro útil para medir ciertas habilidades globales en un momento dados indiscutiblemente, pero no es el electrocardiograma completo del sistema educativo. Por eso aquí la pregunta que cabe hacerse, ¿no? ¿Cómo reorientamos su uso? Bueno, pues contextualización inmediata es la respuesta.
Es decir, los resultados de PISA deben interpretarse siempre a la luz de los datos locales. Si PISA indica una baja competencia lectora, la planeación situada debe indagar las razones específicas en el contexto de cada escuela, usando encuestas internas y obviamente expedirse o ver qué está haciendo el docente. Esta triangulación de datos, donde PISA debe ser, pues obviamente, triangulado desde el punto de vista de los datos que nos da tanto los datos de globales y regionales como es ERCE, pues una información cualitativa, una información de aula, de diálogo con padres y muchos factores emocionales que intervienen. Esto crea un panorama holístico que la métrica estandarizada por sí sola no puede ofrecer, por lo que representa en sí un poco en el ranking. La información de PISA, pues obviamente hasta cierto punto es excelente para revelar, sí, brechas, unas brechas de inequidad de estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, pero debe usar para dirigir recursos de manera específica a los grupos más vulnerables, no para obsesionarse con la media nacional. Así el propósito es y será siempre cerrar brechas, no escalar puestos en una lista global, Judith. Así es, comparto completamente tu visión y creo que podemos mejorar respecto a eso considerando todos los elementos que nos has compartido. Bien, Cari, pues me gustaría también escuchar tu visión sobre esta misma interrogante. Muchas gracias, Judith. Primero, pues hay que considerar que actualmente la postura oficial del gobierno de nuestro país ha sido de distanciamiento crítico hacia las pruebas estandarizadas como lo son PISA y ERCE, argumentando que responden a una lógica neoliberal y no reflejan la totalidad de los aprendizajes ni el contexto social y cultural de los estudiantes, como bien lo decía Marcelino. Sin embargo, México ha participado en la prueba PISA 2022, aunque no han tomado sus resultados para cambiar lo que es la nueva reforma de la nueva escuela mexicana, ya que consideran que PISA es una prueba estandarizada e internacional y la nueva escuela mexicana es contextualizada y formativa, por lo cual la administración actual de este sexenio prioriza el enfoque interno y formativo sobre las métricas globales. Ahora bien, para orientar las políticas educativas, debemos de buscar que el sistema de planeación utilice los datos de la prueba PISA como una herramienta de diagnóstico contextualizada y no como un fin en sí mismo o para un simple ranking. La clave es priorizar la soberanía educativa y el contexto local mediante un enfoque integral y participativo. Las políticas deben centrarse en utilizar estos resultados para identificar áreas de oportunidad, adaptar las recomendaciones generales de la OCDE a las necesidades y realidades culturales, sociales e históricas del país, como bien decía Marcelino. Esto significa que el currículo debe responder primero a las demandas sociales y de desarrollo de nuestro país y enfocar la formación, la mejora de la capacitación y las condiciones laborales de los docentes, reconociendo el papel central que jugamos en la implementación de cualquier reforma educativa exitosa. Al usar estos datos para identificar y abordar las desigualdades internas en el sistema educativo, tenemos también que analizar las brechas que hay entre una zona rural y una urbana, entre una escuela pública y una escuela privada, y las que nos dan los diversos niveles socioeconómicos, así como involucrar a toda la comunidad escolar. PISA debe ser considerada una herramienta complementaria a las evaluaciones nacionales, que hasta el momento no tenemos ninguna, para que de esa manera se mida el progreso en función del currículo local. Los datos nacionales proporcionan granularidad y especificidad que PISA no puede ofrecer a nivel de aula.
Al adoptar este enfoque, los países pueden aprovechar la riqueza de los datos de PISA para informar y mejorar sus sistemas educativos, manteniendo al mismo tiempo la integridad y relevancia de su propia visión educativa. Y creo que a México esto le convendría mucho debido a la gran diversidad que tenemos en nuestro país, sobre todo porque a quien más afecta es aquellos a que menos tienen. Gracias, Judith. Así es, Karina. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Es un tema sumamente amplio del cual pues tenemos todavía mucho que trabajar y sobre todo el gobierno debe de hacer mucho intervenir en estas pues pruebas. Pero pues lamentablemente hemos llegado al final de esta primera cátedra en midiendo el aprendizaje y creo que la discusión de hoy nos ha dejado una conclusión clara, al menos esa es la percepción que el día de hoy me deja. Las evaluaciones globales son efectivamente una espada de dos filos. Nos ofrecen una valiosa visión estadística para el benchmarking internacional, pero a un alto costo. La exigencia de una peligrosa estandarización. La gran tarea pendiente para la planeación educativa nacional no es ignorar estas pruebas, sino desarrollar la madurez y estrategias para utilizarlas como referencia y no como regla absoluta, evitando así que definan o diluyan nuestra rica identidad educativa y cultural, como ya lo mencionamos anteriormente, y también ustedes no lo hicieron saber. Hay sin duda un profundo camino de cambio y de redefinición que debemos iniciar tal como lo destacaron nuestros expertos el día de hoy. Y pues bien, agradecemos enormemente a nuestros maestros Karina Salgado y Marcelino González por este análisis riguroso y por poner el foco en la tensión entre la autonomía y la métrica global. Esperamos que esta conversación sirva no solo para la reflexión académica, sino para que cada uno de ustedes se pregunte, ¿quién y bajo qué criterios están moldeando realmente el futuro educativo de nuestros estudiantes? Agradezco enormemente su participación y pues me gustaría escuchar pues su comentario en este cierre de nuestra emisión. Claro que sí, Judith. Claro que sí, mira, primero mencionar y decirte, ¿no? Y decirle igual a la maestra Karina que coincido con varias ideas de las que plantea allá en esta reunión que tuvimos, en este debate, sobre los puntos, ¿no? De estas evaluaciones estandarizadas. Comentarte, y la primera pregunta que es ¿quién? Recordemos que ¿quién está detrás de PISA? ¿Quién está detrás de ERCE? Lo dejo así, no quiero ser tan preciso, lo dejo a la interrogante, a la imaginación, que obviamente pues no lo es tanto porque lo sabemos, pero ¿bajo qué criterios? Pues no hay que olvidar que tanto PISA como ERCE son herramientas poderosísimas de diagnóstico a gran escala. Su valor principal reside en la comparabilidad de datos y la identificación de brechas sistémicas en competencias fundamentales. Nos dicen qué habilidades de aplicación, como puede ser el pensamiento crítico, la resolución de problemas, cómo se están logrando o no nuestros estudiantes en comparación con otros sistemas. Funcionan en sí, como ya lo había mencionado antes, como un espejo internacional que nos empuja poco a poco a buscar la equidad y la eficiencia. Sin embargo, Judith, su limitación es clara. Miden resultados globales, sin dictar el cómo ni considerar a fondo el contexto local. Judith, esa es mi conclusión. Agradezco mucho, desde luego, la participación en este foro, en este debate, que me hayas invitado. Ojalá y se dé la oportunidad de que pues esta no sea la primera ni la última vez en que nos tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de este medio.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su participación y por su valiosa información que nos han compartido el día de hoy. Y bueno, pues me gustaría también escucharte, Karina, con tu participación al cierre de este podcast. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias. Es necesario revisar y actualizar, sin duda, los currículums actuales en todos los niveles educativos en nuestro país, para que los objetivos de aprendizaje estén mejor definidos y sean más concretos. Eh, Sin duda, PISA se basa en la premisa de que las economías modernas recompensan a los individuos no solo por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con ese conocimiento. Esto se traduce en una visión de la educación como una inversión para mejorar la competitividad nacional y atraer inversión extranjera, más trabajos, lo que refleja una ideología de mercado libre y globalización dentro del ámbito educativo. Ese es el verdadero alcance de PISA. Por ello, la tarea de nuestro gobierno y de la Secretaría de Educación Pública debe de ser liderar este proceso de cambio y sin duda es imprescindible optar por una desburocratización contundente y efectiva. Deben de entender que el elemento nuclear en cada uno de los centros educativos es una adecuada y pertinente evaluación, considerando todos los factores que acabamos de ver. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar en esta plática contigo. Al contrario, ha sido un placer para mí también. Pues bien, hemos llegado al final. Esperemos tener una reunión más en este programa de Midiendo el Aprendizaje y espero que podamos reflexionar sobre este tema que el día de hoy planteamos. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir debatiendo las políticas que transforman el aula. Hasta pronto y muchísimas gracias. Adiós.